Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a mí personalmente me parece fascinante. Es la idea de que existe una sabiduría ancestral, un conocimiento tan profundo que tuvo que ocultarse y transmitirse en secreto durante siglos. Y para guiarnos en este viaje, vamos a usar extractos de una obra, bueno, una obra monumental, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos, de Manly P. Hall. Es un recorrido que nos va a llevar desde los griegos y egipcios hasta los alquimistas y las sociedades secretas. Sí, y es que el viaje es increíble. La idea de fondo, la premisa, es que ha existido siempre una corriente de conocimiento subterránea, ¿sabes? Una doctrina secreta que fluía por debajo de la historia oficial, por debajo de la religión y la ciencia que todos conocemos. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta que yo creo va a ser el hilo conductor de la charla de hoy. Si este conocimiento era tan vital, ¿por qué crear todo un laberinto de símbolos alrededor? ¿Por qué no compartirlo abiertamente? ¿Era protección o era una forma de control? Esa es la pregunta del millón, claro. Y la respuesta que proponen estas fuentes es, de entrada, que era protección. A ver, la idea que vamos a explorar es que todo este secretismo no era por elitismo, no era un yo sé algo que tú no. Según el autor, era más bien un mecanismo de defensa, una forma de proteger ideas muy frágiles del fanatismo, de la intolerancia de la época. Vale, vamos a pararnos aquí porque intolerancia es una palabra muy fuerte. El texto da un ejemplo histórico muy claro, ¿no? Sí, y uno muy trágico, además. El de los caballeros templarios. Exacto, su desastre, que fueron aniquilados, básicamente por ser demasiado poderosos y tener conocimientos que se consideraban una amenaza. Se dice que su caída fue una lección brutal para otras escuelas esotéricas. Un aviso a navegantes, vamos. Precisamente. Les enseñó que para sobrevivir tenían que volverse invisibles, anónimos. Pero aquí hay que hacer una distinción que el texto recalca mucho. No hablamos de simples eruditos, de gente que acumula datos. Hablamos de lo que llaman iniciados. Un momento. ¿Y cuál es la diferencia? Porque a primera vista, bueno, pueden sonar parecido. Pues no tienen casi nada que ver. A ver, un erudito estudia el conocimiento desde fuera. Un iniciado, según esta visión, lo que hace es practicar ese conocimiento para transformarse a sí mismo. Piensa en figuras como Pitágoras o Buda. No eran académicos, practicaban lo que el texto llama una dimensión superior del conocimiento. Sus secretos no eran hechos científicos, sino verdades metafísicas sobre el alma, sobre el universo. El objetivo no era saber más, era ser más, convertirse en lo que llamaban un adepto. Entiendo. O sea, no se trata de memorizar la fórmula del universo, sino de llegar a ser un reflejo de ese universo. Pero eso nos devuelve al problema del principio. Si no puedes escribirlo en un libro por miedo a que te quemen en la hoguera, ¿cómo diablos lo transmites durante siglos sin que se pierda? Ahí está la genialidad de todo el sistema. Crearon un lenguaje que no se podía quemar, porque no estaba principalmente en los libros. El texto es muy tajante en esto. La lengua de los misterios es el simbolismo. Sostiene que toda la naturaleza, desde la órbita de un planeta hasta la forma de una hoja, es un símbolo de una ley superior. O sea que es como un idioma que solo entienden los que tienen la clave. Exacto. Pero esa clave no es un diccionario, es un nivel de comprensión, ¿no? Justo. Es la dualidad perfecta del símbolo. Para alguien que tiene el conocimiento, el significado de una figura, un mito, es evidente. Es una lección completa. Pero para el que no sabe, para el profano, esa misma figura es solo un dibujo, un cuento sin más. Como dice el autor, un símbolo puede revelar y ocultar al mismo tiempo. Es fascinante. Por eso la advertencia es clara. La doctrina secreta no hay que buscarla en las páginas abiertas de los libros, sino oculta en esas figuras. Y de todos los símbolos posibles, el texto se centra en uno que es, bueno, el más cercano que tenemos, el propio cuerpo humano. ¿Por qué el cuerpo? ¿Qué tenía de especial? Veían en él el universo entero. Es la vieja idea hermética. Como es arriba, es abajo. Creían que el ser humano era un microcosmos, una réplica en miniatura del macrocosmos. Todo lo que existía fuera de nosotros, estrellas, planetas, elementos, tenía su reflejo exacto dentro de nosotros. El cuerpo era un mapa viviente del cosmos.
Esa idea es potentísima. Implica que para entender el universo no necesitas tanto un telescopio como un espejo. El texto da ejemplos concretos de estas correspondencias, ¿verdad? Para que no suene tan abstracto. Sí, muchísimos. Y son fascinantes. Por ejemplo, el corazón no era solo un órgano que bombea sangre, era el símbolo del sol interior, la sede de la naturaleza espiritual. ¿Y el cerebro? Claro, sería el centro del pensamiento, pero ¿hay algo más? Sí, ellos iban más allá, veían en la glándula pineal el tercer ojo, un ojo espiritual abierto a la intuición, a la sabiduría superior. Por eso un ojo abierto es un símbolo tan recurrente en estas culturas. Lo del tercer ojo es increíble. Aparece en la India, en Egipto, en todas partes. Y la cosa no acaba ahí. El sistema reproductor se representaba con una flor, una copa, un bastón, símbolos de creatividad. Y la estructura era total. Los 7 órganos vitales se asignaban a los 7 planetas sagrados. Las 12 partes principales del cuerpo, de la cabeza a los pies, se correspondían con los 12 signos del zodiaco. Es alucinante. Es como si llevaras el manual de instrucciones del universo grabado en tu propio cuerpo. Hablemos de algunas de las escuelas que usaban este lenguaje. El texto menciona a los druidas, que siempre han estado, rodeados de misterio. Los druidas son un caso de estudio perfecto. Sabemos poquísimo de ellos, y es a propósito. Sus enseñanzas eran estrictamente orales. No escribieron nada. Para ellos, el conocimiento era algo vivo que debía pasar de mente a mente. Y su simbolismo estaba totalmente arraigado en la naturaleza. El texto destaca su veneración por el roble, por ejemplo. Sí, el roble era para ellos el símbolo de la divinidad suprema, fuerte, antiguo, conectado al cielo y a la tierra. Pero lo más sagrado era el muérdago que crecía en el roble. Lo consideraban una planta celestial, nacida entre 2 mundos. Y el ritual para recogerlo era muy específico. Increíblemente específico. El archidruida, vestido de blanco, subía al árbol en un momento astrológico concreto y lo cortaba con una hoz de oro. Espera un momento. ¿Por qué una hoz de oro? Y sobre todo, ¿por qué era tan importante que no tocara el suelo? Cada detalle es un símbolo. El oro representa al sol, la pureza, lo divino. Usar oro aseguraba que ningún metal inferior contaminara la planta. Y se recogía en telas blancas para que nunca tocara la tierra. La idea era que al tocar el suelo se impregnaría de las vibraciones terrestres, más densas, y perdería su cualidad celestial. Es increíble. Es todo un tratado de filosofía en un solo acto. ¿Y si los druidas encontraban lo divino en el bosque? ¿Cómo lo hacían en una civilización tan diferente como la egipcia? Pues el lenguaje era el mismo, el simbolismo, pero adaptado. El texto se centra mucho en la figura de la diosa Isis. La describe como un compendio de alquimia velada. A menudo se la representa con ropas negras. Uno podría pensar en el luto o en la noche. Sí, pero es mucho más profundo. El negro simboliza la primera fase de la gran obra alquímica. Y también representa a la luna, o lo que los alquimistas llamaban la humedad lunar. Para un segundo ahí. Humedad lunar. Suena muy poético, pero no tengo ni idea de qué significa. ¿Puedes explicarnos ese concepto? Claro, buena pregunta. Para los alquimistas no era agua, obviamente. La humedad lunar es el principio universal pasivo, receptivo, la materia prima del universo, ¿sabes? Sobre esa materia prima actúa el principio activo, masculino, que es el fuego solar. Así que el vestido negro de Isis es una lección de alquimia. Nos dice que la materia, lo oscuro, necesita del espíritu, de la luz, para poder crear. O sea que un iniciado egipcio, al ver una estatua de Isis, no veía solo a una diosa. Veía una fórmula cósmica. Es asombroso. Y todo esto parece tan antiguo. ¿De verdad estas ideas han sobrevivido hasta hoy? El texto sugiere que sí, que el hilo llega hasta nuestros días. Llega y de formas muy directas. La fuente afirma que muchas escuelas secretas modernas, como los Rosacruces o la masonería, son una prolongación de aquellos misterios. El lenguaje se ha adaptado, pero la esencia es la misma. El texto pone el ejemplo de la leyenda masónica de Hiram Abiff. El maestro constructor del templo de Salomón, al que asesinan para robarle sus secretos. Exacto. Pero la interpretación esotérica es que Hiram Abiff no es una persona histórica, es una alegoría.
Él personifica lo que llaman el fuego sagrado en la médula espinal humana, una energía espiritual latente que el iniciado debe aprender a despertar. Fuego sagrado en la médula espinal. Sigue sonando muy abstracto. ¿Hay alguna forma de bajarlo a tierra? ¿Una analogía? Pensemos en ello como una metáfora del potencial humano. Hiram Abid es el maestro constructor que todos llevamos dentro. Su asesinato simboliza cómo la ignorancia, el miedo y el egoísmo, los tres asesinos, pueden matar nuestro potencial espiritual. El objetivo del iniciado no es vengar una muerte, es resucitar a ese maestro interior, despertar ese fuego que está latente. Vale, ahora se entiende mucho mejor. Es un psicodrama, un mapa para el desarrollo personal. Y para que veamos un ejemplo sorprendente de cómo pervive este lenguaje, el texto analiza algo que hemos visto 1000 veces: el gran sello de los Estados Unidos. Sí, ese análisis te deja pensando. Se centra en la omnipresencia del número 13. Hay 13 estrellas sobre el águila, 13 barras en el escudo, 13 hojas de olivo, 13 flechas y, por si fuera poco, los dos lemas, E pluribus unum y Annuit coeptis, tienen 13 letras cada uno. Tengo que saltar aquí porque la explicación que todos conocemos es que representa a las 13 colonias originales. Un escéptico diría que buscar algo más es, bueno, caer en la conspiración. Claro, y es una objeción lógica. Pero el autor no habla tanto de conspiración como del contexto cultural de los diseñadores. Muchos de los padres fundadores, como Washington o Franklin, eran masones de alto grado. Estaban inmersos en esta tradición simbólica. Para ellos, los números eran principios divinos. El autor sugiere que la elección del 13 no fue solo por las colonias. El 13 es un número potentísimo en numerología, asociado a la transformación, a la muerte y al renacimiento. Incrustar ese número de forma tan insistente pudo ser una forma de proyectar un destino de transformación para la nueva nación. Es como esconder un manifiesto filosófico a plena vista. Visto así, cambia la perspectiva. No es tanto un código secreto para dominar el mundo, sino la huella de una filosofía. Y esto plantea una pregunta casi inquietante. ¿Cuántos de estos símbolos nos rodean cada día, sin que tengamos ni idea de su posible significado oculto? Exactamente. La tesis de fondo del texto es que este lenguaje nunca desapareció. Simplemente se ocultó a plena vista. En resumen, hemos explorado un mundo fascinante, la existencia de una sabiduría secreta, protegida a lo largo de la historia no con murallas, sino con el ingenioso velo del simbolismo. Un lenguaje que usa la propia naturaleza, el cuerpo humano y rituales para transmitir ideas que, al parecer, las palabras no pueden expresar del todo. Y hemos visto cómo un hilo invisible parece conectar a los druidas en sus bosques, a los sacerdotes egipcios en sus templos, y llega hasta los símbolos que vemos hoy en un billete de $1. La invitación constante de estos textos es a no quedarnos en la superficie de las cosas, a buscar siempre un significado más profundo. Y para terminar, queremos dejar una reflexión que el propio material nos sugiere. El autor critica el materialismo de nuestra era y afirma que existe un orden divino de aprendizaje superior al conocimiento terrenal. Propone que el camino para acceder a ese orden no está fuera, sino dentro, que estudiando el microcosmos, nuestro propio ser, podemos llegar a comprender el macrocosmos. Y la pregunta que nos queda flotando es, si eso fuera cierto, ¿qué podríamos descubrir mirando hacia nuestro interior que no podemos encontrar mirando hacia afuera con toda nuestra tecnología?